Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Pregunta por la Cara. Si no me conoces, soy Cristina Gabarre y me dedico a la investigación, divulgación y docencia del estudio del rostro. Y en este espacio voy a responder a vuestras preguntas sobre el análisis del código facial de personajes de la actualidad. Hoy empezamos con la solicitud de María sobre el rostro de Dominique Pelicot. Pero antes, recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en el botón de abajo donde dice suscribirme y también puedes clicar en la campanilla para que te llegue un correo electrónico cada vez que yo suba algún vídeo. Este francés de 71 años ha pasado a la esfera pública tras conocerse que, durante más de 10 años, ha estado drogando a su mujer hasta el estado de que ella perdiera la conciencia y ha dejado que otros hombres la violaran. Se ha dicho de él que tiene dos caras. Si trazamos una línea vertical que divida su rostro en dos, lo que podemos ver es que estas dos semicaras son muy distintas. De hecho, esta simetría se presenta de manera mímica porque vemos que en la sonrisa una comisura se le va hacia arriba mientras que la otra está cayendo, pero también está implicando una simetría estructural, donde la osamenta también se ve involucrada. Entonces, esta simetría lo que le confiere es dos formas distintas de ser y además en su caso se desarrollan con mucha complejidad. Y digo en su caso porque en realidad todos somos más o menos asimétricos y la simetría no es sine qua non de y no puede ser analizada de forma separada del resto del rostro. Pero dejemos esto ahora para más adelante y vamos a observar otras facciones que pueden ser interesantes para comprender la complejidad de su personalidad y cómo ésta ha dado lugar a esos bizarros comportamientos. En esta foto vemos que su marco facial es algo estrecho, especialmente en su base o zona mandibular. Esto le hace ser una persona menos fuerte físicamente y le da una dominancia de tipo introvertido. En algún lugar leí que se había dedicado durante mucho tiempo al sector inmobiliario sin éxito. Esto no es de extrañar porque inconscientemente este tipo de rostros no nos transmiten la seguridad que necesitamos para hacer una inversión de este tipo. Entonces, claro, es un elemento que le iría en contra para ejercer este tipo de profesiones. Con gran probabilidad, las ventas que consiguiera serían gracias a sus habilidades verbales o manipulativas, algo en lo que hay mayor habilidad y de lo que también vamos a hablar más adelante. Aunque seguro que le costaría cerrar los procesos de venta porque le falla el sentido práctico. Otro elemento que vemos claramente es que su mandíbula está recubierta de una grasa colgante, grasa que también vemos en otras zonas de su rostro. Si bien este aspecto le da cierta sensorialidad, le resta mucho vigor en las relaciones íntimas, lo que inconscientemente le debe producir inseguridad en su hombría y también en lo profesional. Al sentirse menos fuerte físicamente, le faltaría la valentía necesaria para enfrentar de cara los retos de su vida y siempre tratará de conseguir sus propósitos a través de otros o a través de otros medios menos visibles. Su zona cerebral, que sería esta de aquí, es importante, es muy imaginativa, por lo que su sexualidad, al no tener tanto apego a lo físico, es más fantasiosa y es muy vasta. Leí en algún lugar que se había excusado diciendo que su mujer no se quería acostar con él, proyectando en ella la culpa como si él no haya sufrido ya suficiente. Además de que este comentario nos muestra nuevamente que es algo cobarde y irresponsable para asumir sus acciones, probablemente él le haya podido proponer algunas prácticas menos convencionales que no comulgan con el tipo de sexualidad de ella, de cómo debería ser esa experiencia en lo íntimo. Volviendo a las fantasías de Dominique, el informe psicológico de Marianne Dutot subraya el voyerismo como la parafilia más destacada entre las múltiples fantasías de Dominique. Como os decía, su mente es muy creativa, fantasiosa y
es que si a esa creatividad le sumamos su gran capacidad de percibir y memorizar los estímulos, pues, bueno, especialmente aquí, que es donde vemos el ámbito de lo familiar, de lo íntimo, de lo personal, pues no es de extrañar que al ser genitalmente más débil necesite ver imágenes más impactantes para excitarse y para conseguir la erección y la eyaculación. No obstante, esta capacidad visual se muestra estructuralmente de forma receptiva, lo que supone también menor fuerza para controlar su compulsividad, así como mayor autopermisividad para saltarse los límites de lo que está bien y lo que es correcto, que no quiere decir que no supiera que era lo correcto, simplemente que hay bueno, me permito hacer esto. Y hay también en esta estructura una mayor tendencia al engaño. Volviendo a su asimetría, aquí me voy a desaparecer para que podáis ver bien la imagen. Sin duda, Dominique es un hombre con dos caras. Una, la social, es más sumisa, en la que le reconocen como un padre bueno, un buen esposo, en la que se mostraría más suave, más cariñoso y con mayor capacidad de escucha. Pero en realidad esto es muy superficial, porque su cara íntima es mucho más dura, lasciva, dominante. En su rostro, esa cara, esta otra cara, está latente porque no tiene la suficiente fuerza y seguridad para mostrarla o proponerla de frente. Son dos yos que no han conseguido entenderse y donde uno ha quedado reprimido para mostrarse solamente de forma furtiva. Su asimetría manifiesta su incoherencia, periodos de desequilibrio y comportamientos imprevisibles y no convencionales. Entonces, el público general no comprende cómo ha podido comportarse de una forma tan bárbara, despectiva y vejante con su esposa, y incluso he leído que pues, algún psicólogo lo ha catalogado como un psicópata por esta falta de empatía para con su mujer. Es cierto que su rostro de tendencia estrecha, con las grasas estas colgantes, con unos sentidos que no son muy grandes en su caso, todo esto hace que él tienda a necesitar centrar la energía en su propia conservación. Y esto le deja menos fuerzas para sentir por los demás y le hace algo más egoísta y menos empático. Pero esta estructura facial concuerda mucho más con lo que sería una personalidad narcisista, donde la autoestima es más vulnerable y las dificultades características son más evidentes en cuanto a identidad, autodirección, la intimidad y la empatía. En su caso, estaríamos hablando de un narcisismo maligno y perverso en el que la manipulación, el engaño y la insensibilidad quedan manifiestas en su rostro, en la adiposidad que vemos en todo el rostro y ahora especialmente por aquí, en el ámbito afectivo. Vemos aquí en la nariz que hay cierta adiposidad. Bien, narcisismo y psicopatía comparten muchos rasgos como son la superficialidad, el egoísmo, el aprovechamiento de los demás, la inmoralidad, la manipulación, la insensibilidad afectiva y la falta de empatía. Y todas estas características sí que las vemos reflejadas en el rostro de Pellicot, pero los narcisistas son muy sensibles a la opinión de los demás y requieren de la atención de los demás de forma positiva, mientras que a los psicópatas no les importa lo que opinen de ellos los demás. Aunque él
concebía a su esposa como un objeto para cumplir sus necesidades y sus deseos, más que como una persona a la que él tenía que respetar, la psicóloga que lo examinó explicó que a las pocas horas de su arresto, ella estuvo recogiendo pues lo que él decía y en realidad su inquietud se centraba sobre todo en la imagen que iban a tener de él su familia y su entorno social, pero no por cómo se encontraba ella tras enterarse de todas estas aberraciones. Dominique sigue sin enfrentar sus miedos. Ya son varias las veces que no ha acudido a declarar, alegando problemas médicos y diciendo que se siente indispuesto. Su rostro nos muestra la facilidad para estancarse y resistirse al cambio, en el miedo y al ser su mente tan confusa no debe saber cómo proceder en este momento y siempre va a tratar de evitar enfrentarse a su realidad. Con suerte, dentro de prisión podrá tener el acompañamiento psicológico necesario para comprender cómo se construyeron sus deseos y sus necesidades sexuales de forma tan desviada. Será necesario que trabaje sus secretos para encontrar la satisfacción sexual sin acudir a prácticas no consentidas y solo así, dejando de lado la negación y aceptando su responsabilidad, podrá empezar a integrar su sexualidad en su identidad de forma equilibrada. En este momento de bloqueo, duda y miedo, donde el conflicto interno de tener que enfrentar una verdad difícil y que ha evitado durante mucho tiempo, la reclusión es una oportunidad para reflexionar sobre lo que ha hecho, redimirse y establecer una relación más saludable y satisfactoria con su propia sexualidad. Sí que es cierto que si de joven hubiese tenido el acompañamiento de un especialista en el análisis facial, se podrían haber encaminado o reorientado sus antagonismos hacia una profesión de tipo creativo y visual, como podría ser el cine, pero no de la forma no consentida como hacía sus grabaciones. Bueno, espero que te haya gustado este estudio. Te agradeceré mucho que le des un like. Si te parece interesante, suscríbete a mi canal y si te apetece que analice algún caso de la actualidad, puedes solicitarlo escribiendo un comentario aquí abajo o escribiendo al email podcast@gabarre-armengol.com. No te preocupes que lo dejo escrito en la cajita, que ya sé que es un email muy largo. ¿Y qué más? Pues que si te interesa conocer cómo eres y cómo son los demás, puedes visitar mi web donde podrás encontrar información sobre Face Code y sobre todos los cursos y servicios que tengo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta pronto.